Pensemos en esto por un segundo. Desde una mentirita piadosa a alguien que queremos, hasta el desvío de millones de dólares, el engaño, en todas sus formas, es parte de nuestra sociedad. Pero, ¿y si les dijera que la decisión de mentir y la raíz de la corrupción a gran escala se originan exactamente en los mismos circuitos del cerebro? Hoy vamos a explorar la neurociencia del engaño para entender algo que parece una contradicción, porque algunos actos deshonestos nos cuestan un mundo y otros con consecuencias muchísimo peores parecen sorprendentemente fáciles. Todos hemos estado en esta situación, ¿o no? ¿Por qué se siente ese nudo en el estómago cuando le mentimos a alguien cercano, pero podemos contarle una historia un poco exagerada a un extraño sin siquiera pestañear? Pues la respuesta no es solo un tema de moral, ¿saben? Es algo biológico. Resulta que nuestro cerebro está programado para reaccionar de maneras muy pero muy distintas dependiendo de a quién le estamos mintiendo. Bueno, para de verdad entender esto, tenemos que meternos en un experimento fascinante de la UNAM que investigó justo esta pregunta. El objetivo era súper claro: ver qué pasa dentro de nuestra cabeza en tiempo real cuando decidimos ser honestos o deshonestos, sobre todo con la gente que nos importa. La forma en que lo hicieron fue bastante ingeniosa. Metieron a los participantes en una máquina de resonancia magnética funcional, que básicamente mide la actividad del cerebro, y los pusieron a jugar. La clave de todo, la variable más importante, era con quién estaban jugando: un amigo que ellos mismos llevaron, un extraño que acababan de conocer o simplemente una computadora. El juego en sí era muy simple. Lo llamaron el juego de la promesa. Funcionaba así. El participante recibía $10 gracias a una inversión de su socio, pero solo si primero prometía compartir el dinero. Una vez que tenía los $10 en la mano, llegaba el momento de la verdad. Cumplía su palabra y lo dividía, 5 y 5, o rompía la promesa y se quedaba con todo. Era una prueba de honestidad, muy directa. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados de lo que la gente hizo fueron increíblemente claros. Miren esto. La gente rompió su promesa más del 50% de las veces con la computadora. Al final del día era solo una máquina. Con el desconocido, ese número bajó a menos del 25%. Pero ¿y con un amigo cercano? ¡Wow! La gente rompió su promesa menos del 10% de las veces. Entonces, la conclusión es súper directa. Mientras más cercana es una persona, más difícil se nos hace engañarla. Esa conexión social funciona como una especie de barrera interna contra la deshonestidad. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando dentro de sus cerebros para que esto ocurriera? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque el experimento no solo registró lo que la gente hizo, sino que nos permite entender por qué su cerebro los empujó a hacerlo. Es como poder ver el motor de la empatía funcionando en vivo y en directo. Gracias a esas imágenes de resonancia magnética, los investigadores de la UNAM pudieron ver con exactitud qué áreas del cerebro se encendían, o en este caso qué áreas se apagaban, justo en ese momento crucial de decidir si romper o no una promesa. Ok, lo que encontraron es de verdad sorprendente. Cuando un participante decidía romper una promesa, la actividad en dos áreas súper importantes del cerebro bajaba. Por un lado, la corteza cingulada anterior, que es como nuestro gerente de proyectos interno, el que sopesa las consecuencias, se quedaba callada. Y por otro, el cuerpo estriado ventral, que es el centro de recompensas que nos hace sentir placer, también se apagaba. O sea, para ponerlo en palabras más sencillas, como lo dice esta cita del estudio, engañar a alguien que conocemos y que nos importa es literalmente menos gratificante para nuestro cerebro. El cálculo interno de costo-beneficio cambia por completo. Es como si el cerebro dijera: oye, el placer de este dinerito extra no vale para nada la pena el costo social de traicionar a esta persona. Esto nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Estos resultados del laboratorio son muy claros, sí, pero ¿qué mecanismos biológicos más básicos están explicando este efecto tan poderoso de la conexión social? Hay dos conceptos clave que tenemos que entender. Primero, las neuronas espejo. Me encanta esta analogía. Pensemos en ellas como el Wi-Fi emocional del cerebro. Son unas células que se activan no solo cuando, por ejemplo, pateamos una pelota, sino también cuando vemos a otra persona patearla. Nos permiten simular por dentro las acciones y, lo más importante, las emociones de los demás. Son, básicamente, el hardware de la empatía. Y claro, trabajando junto a ellas está lo que se conoce como la teoría de la mente. Esta ya es la habilidad un poco más sofisticada, de entender que las otras personas tienen sus propias creencias, sus propios deseos y sentimientos. Es lo que nos permite hacer eso que decimos de ponernos en los zapatos del otro. Juntas, estas dos herramientas son el motor de nuestra empatía. Y aquí es donde damos el gran salto. Si tenemos este increíble motor de empatía integrado en nuestro cerebro, ¿por qué el mundo está tan lleno de corrupción? ¿Porque se cometen actos que dañan a miles o incluso a millones de personas? La respuesta, según nos dice la neurociencia, se resume en una sola palabra: distancia.
La corrupción crece y se fortalece en la distancia psicológica. A ver, las víctimas de un fondo de pensiones desfalcado o de un contrato público inflado no están ahí, enfrente de nosotros. Son un concepto abstracto llamado la sociedad, y nuestro cerebro, simple y sencillamente, no está diseñado para sentir empatía por conceptos abstractos. Esto lo ilustra perfectamente. Piensen en robarle la cartera a una persona en la calle. Eso es un daño de contacto cercano. Le vemos la cara, podemos sentir su angustia, nuestro motor de empatía se enciende con todo. Pero desviar millones de un presupuesto de obras públicas, las víctimas son invisibles, no hay una cara específica a la que le podamos poner el daño. Y como resultado, el motor de empatía de nuestro cerebro, pues, ni se inmuta. Entonces, el punto clave es este. El cerebro humano responde a estímulos emocionales, a cosas concretas. Se activa cuando ve una cara de dolor, no cuando escucha un discurso sobre el daño macroeconómico. El argumento de que la corrupción nos daña a todos es lógicamente 100% cierto, pero neurológicamente es ineficaz. Pero ojo, que aquí viene la parte esperanzadora. Entender el problema a nivel cerebral también nos da las herramientas para diseñar una solución. Si ya sabemos cómo se apaga el motor de la empatía, entonces también podemos aprender a volver a encenderlo. Por décadas, hemos intentado luchar contra la corrupción con argumentos lógicos, con más leyes, con castigos, pero muchas de estas estrategias fracasan porque, como ya vimos, no le están hablando al sistema operativo emocional del cerebro, que es donde de verdad se toman estas decisiones. Entonces, ¿cómo se vería una estrategia anticorrupción basada en la neurociencia? Pues es simple, pero muy poderosa. En lugar de hablar de fondos malversados, encontramos a la persona cuyo hospital no se construyó. En lugar de hablar de contratos fraudulentos, mostramos el puente que se cayó y contamos la historia de la gente que lo usaba. Se trata de hacer que el daño sea personal. En resumen, para combatir la corrupción de una manera que de verdad funcione, tenemos que cerrar esa brecha de distancia. Tenemos que tomar a esa víctima abstracta y darle un nombre, una cara y una historia. Es fundamental hacer que el cerebro vea las consecuencias humanas reales, no solo los números en un papel. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para pensar. Imaginen por un momento un mundo donde la tecnología nos pudiera mostrar en tiempo real la cara de la persona que va a sufrir por un acto de deshonestidad, ya sea una mentira a un amigo o la firma de un contrato corrupto. Si la víctima invisible de repente se volviera visible, ¿cuánta gente creen que todavía elegiría el engaño? La ciencia sugiere que serían muy pocas.